¿Quién es el Endacari de Euskadi? Ay, mira, aquí está San Isidoro, podríamos ver, ¿no? Uy, la hostia. Aquí Cultura estamos. general. ¿Quién es el Endacari? Yo qué sé. Aquí con don Carlos Miguel Madrid Casado, en tierras leonesas, en un banco que pone cuna del parlamentarismo, pues ¿por qué no vamos a parlamentar, ¿no? Ya que políticamente es más propaganda política que otra cosa, pues dediquémonos un poco a la filosofía del cosmos, que en este libro, del cual yo he tenido pues, el lujo y mi esfuerzo, por otra parte, porque no es un libro para leer en 2 tardes, pues el esfuerzo de leer y de intentar triturar, pero bueno, como tenemos aquí al escritor, al autor, podríamos decir perfectamente de este libro que trata lo que en el título pues viene a ser un poco su temática, hombres, teoremas y leyes naturales. No es nuevo en estas lides, Carlos, porque ya en el Catoblepas y en el Basilisco, revistas de gran fundamento y fuertes, pues trata estos temas, ¿no? El problema de la noseología, del cosmos, de la ciencia, física, matemáticas. Bueno, como yo dediqué en YouTube una presentación al libro, yo creo que aquí vamos a ir al grano y a preguntarle a Carlos algunas cosas que, bueno, que a veces comentamos, pero que yo sí quisiera pues poner así a su disposición. 3 cuestiones, por ejemplo, ¿no? Las 2 primeras yo creo que son sencillas. La primera, ¿no? Muchas veces las personas que no están en la academia o incluso las que están no se dan cuenta que cuando alguien está en matemáticas, tú que eres también, además de filósofo, doctor en filosofía de la ciencia, no se dan cuenta los que están en matemáticas o los que están desde fuera que las matemáticas es un campo muy amplio, ¿no? Y parecen entonces decir que alguien que es matemático pues ya sabe todo. Entonces un matemático sabe estadística, un matemático pues sabe álgebra, un matemático sabe aritmética. ¿Es esto necesariamente así? Sí, la verdad es que en las matemáticas, bueno, hay una parte del libro que intenta analizar la estructura noseológica de las matemáticas, y las matemáticas, una de las tesis fundamentales del libro es que a día de hoy no existe la matemática en singular, sino que lo que existen son las matemáticas en plural. Hay una pluralidad de ciencias matemáticas. Lo que sucede es que hay una unidad, tienen una cierta unidad. Esa unidad viene dada por la historia, porque a través de un tronco común, que es la geometría y luego también la aritmética, van confluyendo, juntándose unas ramas con otras y se van generando las diferentes ciencias matemáticas. Entonces la unidad es una unidad que viene dada por la historia, es evolutiva, casi como si fuera un árbol evolutivo de unas especies darwinianas. Pero las diferencias vienen dadas por el cierre categorial, por los diferentes círculos que tocan, y claro, lo que sucede es que la mayoría de matemáticos conocen ciertas categorías matemáticas, no todas. Y eso es algo que hay que dejar claro también. Pues hay matemáticos que son expertos en álgebra, hay otros que lo son en geometría, hay otros que lo son en topología, hay otros que lo son en lógica y computación, otros en estadística, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil hablar de un matemático que sea experto en eso, en general en la matemática. Otra pregunta también que se las trae, que ya desde los pitagóricos, recordemos que ellos creían que todo era producto del número, que el arjé era el número, y el proyecto pitagórico pues tal vez se desdibujó cuando se descubrió pues los irracionales. En ese sentido me gustaría preguntarte cómo está en la actualidad la cosa en matemáticas mundo digamos observable. Hay una total reducción, es decir, las matemáticas pueden dar explicación de todo el mundo antes de meternos en el tema del cosmos. No sé si... Pues hay fenómenos del mundo que son matematizables. Hay otros fenómenos que no lo son. Es decir, hay una pluralidad de fenómenos. Algunos sí que admiten ser matematizados y otros no. Generalmente los que son matematizados, que son muchos y muy importantes, porque tienen que ver con las ciencias, con las técnicas, las tecnologías, se suele decir que lo que se ha hecho es aplicar la matemática. Y una de las ideas que está ahí en el libro es destruir esa idea de la aplicación de las matemáticas, como si fuera el científico el que lanza las matemáticas, como si fueran una red hacia el mundo y atrapase cosas con esa red matemática. Más bien, la idea es al revés.
Son las ciencias matemáticas concebidas como cuerpos las que se teagan ciertas partes de la realidad y al teagárselas las matematizan. El ejemplo que yo aquí siempre pongo, siguiendo a Gustavo Bueno y a la teoría del cierre categorial, es el de las órbitas planetarias, ¿no? Se suele decir que Kepler proyectó las cónicas de Apolonio al cielo, pero es que las órbitas planetarias no están en el cielo, no están labradas, no son carriles que estén en el cielo no están las elipses. Donde están las elipses keplerianas es cuando los diferentes puntos observacionales de los planetas se proyectan pues, a través de diferentes aparatos sobre un papel. Y en el plano del papel es donde aparecen esas curvas que se pueden resolver, identificar con elipses. Es ahí, en el papel, donde aparecen las elipses matemáticas. Y lo he dicho de otra manera, es porque ciertos fenómenos han sido teagados y al ser teagados son reconstruidos matemáticamente. Y finalmente, pero aquí me gustaría que te explayases todo lo que quisieras, es el problema que yo al leer el libro y que siempre en nuestra escuela, por así decir, pues hemos rotulado como hiperrealidad. Este término a mí se me hace difícil. Se me hace difícil, yo te lo planteo y tú respóndeme como quieras porque no es una pugna entre, cosas entre personas que no saben dialogar, sino que queremos llegar a la verdad. Yo el problema que le veo al término hiperrealidad es que al poner hiperrealidad parece como que la realidad, al lector desde fuera, puede creer que hay una realidad superior, es decir, casi podría confluir con un punto de vista metafísico. ¿Cómo se puede traducir para que el que está desde fuera, el acusmático, el oyente, pudiera dar cuenta de que hiperrealidad es otra cosa? Porque yo creo que ese término, Gustavo Bueno siempre fue un machacón, afortunadamente, en decir hay que llamar a las cosas con términos que agarren bien. Yo creo que ese término es problemático porque hiperrealidad como que tiene una connotación como idealismo exagerado, que no tiene nada que ver con el idealismo exagerado de Platón, pero lo veo problemático no tanto en lo que él dice cuando se explica, como en el término mismo, hiperrealidad. Es un poco, por así decir, cuando vemos un cuadro de Antonio López, dice, es hiperrealidad. Yo no veo que sea hiperrealidad, es simplemente un calco a través del pincel en el lienzo de pintar la realidad, cosa que no tiene nada que ver luego en el tema de la teoría del cierre categorial o en el hiperrealidad de, a lo mejor, de Picasso, que a veces en textos de nuestra escuela se presenta ahí pues diversa la cara de Dora Maar, pues de esas posiciones, perspectivas. Y además de esto, que está en esto mismo, te ha preguntado otra cosa que quisiera yo. Explícanos un poco qué significa la hiperrealidad. Esta es la pregunta. Por aquí han pasado, parece ser, dinosaurios, han pasado multitud de seres. Lo que ahora vemos no era así hace milenios y parece ser que como que lo reconstruimos. ¿Qué es ese jaleo? Porque yo lo que veo ahora es lo que veo, es decir, dice, esto es así siempre, ¿no? Entonces el Big Bang, todas esas cosas tan absurdas, por otra parte, desde mi punto de vista. Aquí, bueno, había dos cosas. En los dos vídeos que dedicaste en YouTube, en tu canal, a analizar el libro, bueno, en el primero analizabas las tesis fundamentales de la filosofía de las matemáticas y de la física que hay contenidas en el libro, y luego el segundo se dedicaba sobre todo al meollo del asunto, al tomate, ¿no? al tema del hiperrealismo. Es cierto que el término, tal y como está asociado vulgarmente, pues puede estar contaminado de otros términos, ¿no? Sobre todo por las categorías artísticas, el hiperrealismo de Antonio López, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el término hiperrealismo, bueno, lo redefine de una manera totalmente distinta. Es la siguiente, muy esquemáticamente sería la siguiente. En el debate sobre si las entidades de las científicas, como los átomos, los electrones, los cuásares, los púlsares, etcétera, etcétera, son reales, son instrumentos, son ficciones útiles, en ese debate clásico que ha cruzado toda la filosofía de la ciencia entre realismo, idealismo, realismo, instrumentalismo, Bueno dice que él no es ni la teoría del cierre categorial y el materialismo filosófico no es ni realista ni idealista, es hiperrealista. ¿Qué quiere decir eso? Que las ciencias en su funcionamiento construyen, y entonces aquí es el punto fundamental, esas entidades dependen genéticamente de la ciencia como cuerpo, de los científicos, de sus operaciones, de sus aparatos, etcétera, etcétera, pero una vez están construidas son estructuralmente independientes. ¿En qué sentido?
lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El electrón no aparece en el mundo respectabilis, no aparece en este mundo de los cuerpos, y esto entonga con la segunda pregunta que planteabas. El electrón solamente aparece, pese a que digamos que uno está compuesto de electrones o uno está compuesto de células, eso solamente se empieza a tener sentido cuando a mí me extraen un tejido, se genera un cultivo, se pone a la luz de un microscopio y entonces sí que lo vemos descompuesto, transformado en células. Es decir, es por la mediación del laboratorio y de los aparatos, por lo que nuestro cuerpo, que es el primer analogado, el punto de partida obligatorio son los cuerpos, el mundo aspectabilis, pues se puede descomponer ontológicamente en células, y quien dice células dice átomos, electrones, protones, neutrones, etcétera, etcétera. Ahora bien, genéticamente hay que ser consciente de que ese paso depende de los aparatos, que son un invento humano. Ahora bien, ¿quiere eso decir que esas entidades construidas son ideales, ficciones, menos recursos? No, no. Bueno sostiene que son tan resistentes ontológicamente como los propios cuerpos. Lo que sucede es que no podemos perder de partida ese hecho de que genéticamente dependen de nosotros. Entonces, para dar cuenta de esa especie de comportamiento paradójico, de que dependen en su génesis de nosotros, pero estructuralmente luego son independientes porque rebasan un plano beta y llegan a determinar estructuras alfa, donde el sujeto operatorio ha sido totalmente barrenado, neutralizado, pues es por lo que habla de hiperrealidades, de ampliaciones de la realidad. Ahora bien, esto es la tesis más comprometida del materialismo filosófico en gnoseología. Y el problema es que mucha gente dice, ¿pero cómo estáis diciendo eso? Estáis diciendo que en parte los electrones son un invento. Claro, bueno, lo que hace es dinamitar la distinción metafísica, descubrimiento, invento, que en el fondo es la distinción tradicional de la metafísica alemana, naturaleza, cultura, el reino de la gracia frente al reino de la naturaleza. Y entonces, si los electrones no son culturales, tienen que ser naturales, estar ahí puestos desde in illo tempore. Claro, el problema que hay que señalar, y esta es la cuestión importante, si las entidades científicas como los átomos, los electrones, decimos que son descubrimientos y que han estado puestos ahí desde el principio de los tiempos, uno tiene que decir en ese momento lo siguiente, y es esto, que ¿en qué momento eso fue puesto y por quién? Claro, si uno analiza los compromisos metafísicos, está puesto de una metafísica teológica. Es decir, parece ser que es Dios Padre el que en el comienzo de los tiempos dice el mobiliario del mundo, la ontología del mundo va a ser esta, electrones, protones, neutrones, y luego nosotros vamos y lo descubrimos. Entonces, quien hable y quiera hablar de que esas ontologías han estado allí desde siempre y que nosotros simplemente los descubrimos, tiene que ser consciente de que está puesto de una metafísica teológica, que el materialismo filosófico dinamita. Y bueno, ya para acabar, he leído alguna crítica de esto que he hecho un poco de espionaje y he visto, es que se me había olvidado la pregunta, que había algún lector, vamos, o prelector, que decía que tu parte gnoseológica, que a lo mejor había simplemente ojeado el índice o algunos lo habían leído, como que era un poco sobrante, ¿no? ¿Por qué metiste esa parte que a mí me parece esencial de gnoseología? Sí, hay alguna crítica en internet que teniendo su enjundia, su interés, objeta al libro que la primera parte del libro, y que es precisamente la más extensa, la parte filosófica, la parte donde se analiza la idea de ciencia, sobra. Y como que el libro debería reducirse a la mitad, a la segunda parte, al análisis ya de la cosmología Big Bang, de la historia de la cosmología, de los retos que tiene abiertos científicos y filosóficos la cosmología Big Bang, etcétera, etcétera. Y como que toda esa primera parte, ese trámite filosófico de la gnoseología sobraría. Claro, el problema es que quien dice esto no es consciente de que el análisis de la cosmología no se está realizando desde un conjunto cero de premisas, como si eso fuera posible, como si fuera posible abordar un tema sin presupuestos, sin ningún tipo de principio. Y claro, a diferencia o como si todos tuviésemos la misma idea de ciencia. Claro, y lo que primero uno dice desde el materialismo filosófico es que no existe la ciencia, existen las ciencias. Y de la misma manera no existe una única idea de ciencia, sino que hay muchas, fundamentalmente 4.
las cuatro familias gnoseológicas que distingue Gustavo Bueno. Y entonces, si esto es así, lo primero que uno tiene que hacer para ser metódico es decir, mira, estas son las ideas de ciencia accesibles a nuestro presente y yo tomo partido por esta. Y el análisis de la cosmología no es independiente de la idea de ciencia que se tenga. Por ello, cuando alguien analiza la cosmología, aunque sea un cosmólogo como Stephen Hawking, que en paz descanse, o Stephen Weinberg, o Penrose, o quien sea, tiene que ser consciente de que su análisis de la cosmología es deudor de una cierta idea de ciencia, y que esa idea de ciencia ya no se la da su propia faena como científico, sino que se la da la filosofía de la ciencia. El problema es que en muchos casos los cosmólogos lo que tienen es una filosofía espontánea de la ciencia, y tienen una idea de ciencia que es filosófica, pero sin ser conscientes de que están haciendo filosofía al expresarla. Entonces, era obligatorio hacer una primera parte poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo cuál es la idea de ciencia que aceptamos. Bueno, pues muy bien. Un trabajo pues apasionante, un trabajo que te animo a que sigas con ello, porque si no la vida son habas contadas, y donde se ve que esto merece pues una lectura y una relectura, pues tanto como del Fedón o del Timeo, ¿no?, de Platón, para, si algún día llega el caso, pues dar o quitar razones. Desde luego que aquí se ve un trabajo de un verdadero materialista filosófico y de un lector y un escritor que está al día. Muchas gracias.